Hola, continuando con nuestro curso Agentes de Cambio para la Igualdad de Género, curso básico sobre género dirigido a servidoras y servidores de entidades públicas. Continuamos con el módulo 3, que es repensando las políticas para enfrentar situaciones de emergencia. ¿Cuál es el logro de aprendizaje que queremos lograr con este módulo? Que ustedes puedan analizar la estrategia de transversalización del enfoque de género en el marco de la Política Nacional de Igualdad de Género, la PNIC. Y antes de empezar, vamos a recordar algunas ideas que nos parecen fundamentales, ¿cierto?, del módulo anterior. Hemos dicho que en contextos de emergencia o que los contextos de emergencia afectan a mujeres y hombres de manera diferente. Por tanto, es importante, es fundamental implementar respuestas que consideren sus necesidades específicas. También hemos dicho que las mujeres y niñas están más expuestas al abuso y la violencia de género. Este periodo de COVID-19, este periodo de pandemia que vivimos, nos ha hecho ver, por ejemplo, que en estos momentos de confinamiento, ¿cierto?, las mujeres y las niñas muchas veces han tenido que vivir con sus agresores. Asimismo, esta pandemia nos ha devuelto otra realidad, que es la sobrecarga laboral para las mujeres, ¿no? Las mujeres se han tenido que encargar del cuidado de los chicos, del mantenimiento de la casa, que hace que la sobrecarga de trabajo sea mayor para ellas. También hemos dicho que la exposición a la violencia de género de las niñas hace que corran el riesgo de abandono o exclusión escolar posterior a la pandemia. Eso los tendría que estar haciendo pensar como instituciones públicas, por ejemplo, el Ministerio de Educación, ¿qué propuestas va a plantear para reducir estas brechas de desigualdad? Hemos dicho también que para las políticas públicas es importante analizar los impactos diferenciados. Y para eso tenemos que fortalecer las alianzas estratégicas con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales, con las organizaciones indígenas, con las organizaciones de mujeres, que nos permitan justamente asegurar los impactos diferenciados hacia las poblaciones que queremos fortalecer, ¿no? También hemos dicho que tenemos que considerar y analizar los impactos de nuestras acciones que proponemos. Por ejemplo, de repente alguna acción que yo estoy proponiendo genera una sobrecarga para el trabajo de las mujeres a lo largo de su ciclo de vida. De repente la estrategia que estoy planteando va a hacer que las mujeres no puedan participar en las actividades que estoy proponiendo porque no estoy haciendo algunas consideraciones previas. Por ejemplo, podríamos pensar en horarios diferentes, por ejemplo, podríamos pensar en cómo para facilitar el acceso de las mujeres utilizamos traductores. Entonces, son varias consideraciones que es importante tener en cuenta para asegurar la participación y para evitar una sobrecarga de trabajo hacia las mujeres, ¿no? Y entonces, en esta sesión vamos a trabajar la Política Nacional de Igualdad de Género y la transversalización del enfoque de género. Vamos a mirar por qué es un problema público, cuáles son los objetivos prioritarios y básicamente nos vamos a centrar en el objetivo prioritario 5, que es reducir las barreras institucionales que obstaculizan la igualdad en los ámbitos públicos y privados entre hombres y mujeres. Y como punto de partida tenemos que decir que la igualdad de género es el fin último de la Política Nacional de Igualdad de Género. ¿Y esto qué implica? Implica el ejercicio pleno de derechos de las mujeres y al acceso de oportunidades. Y supone eliminar las desventajas y desigualdades que existen en la vida cotidiana, producidas, cierto, hemos dicho, por la discriminación y las relaciones de poder vigentes en nuestra sociedad. Que lo hemos trabajado en el módulo 1 con mucha centralidad. Entonces, también decimos que la igualdad de género no es equivalente a la igualdad de oportunidades. ¿Por qué? Porque desde el enfoque de género se reconoce que la igualdad no solo se orienta al acceso de oportunidades, sino al efectivo goce de derechos. Y esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, en una situación de igualdad real, los derechos, las responsabilidades, las oportunidades de los varones y mujeres no dependen de su naturaleza biológica y por tanto tienen las mismas condiciones y las mismas posibilidades para ejercer sus derechos y ampliar sus capacidades y oportunidades de desarrollo personal. Esta diferencia biológica que crea desigualdad desaparece. Por tanto, hombres y mujeres podemos tener las mismas capacidades y las mismas oportunidades de desarrollo personal, ¿no? Entonces, en ese contexto, tenemos que mirar por qué es importante entonces una política de igualdad de género.
en principio, constituye un avance importante, ¿cierto?, en la lucha contra la discriminación de las mujeres. Porque además, la gran virtud de la política es que aborda las causas y los efectos de la discriminación y lo coloca como un tema de agenda central para el país. Entonces, se trata de una nueva relación entre el Estado y la sociedad, en la que, ¿cierto?, lo que intentamos es modificar pautas de comportamiento y sensibilidades, los cuales deben permitir la vigencia de derechos y la ciudadanía plena de las mujeres, ¿no? Entonces, decimos que es un tema de ¿cuál es el problema público? El problema público es que, para empezar, la Política Nacional de Igualdad de Género reconoce a las mujeres en sus diversidades y a partir de ese reconocimiento mira las causas de la discriminación estructural, mira los efectos. Entonces, cuando mira las causas, reconoce que hay una asignación desigual de roles, lo productivo y lo reproductivo, es un ejemplo, ¿cierto? Pero además dice que las normas y la cultura institucional que refuerzan la situación de inferioridad o subordinación de las mujeres. Y además dice que existen patrones socioculturales discriminatorios como roles, espacios y atributos que privilegian lo masculino sobre lo femenino, ¿no? Entonces, esta división desigual de roles lo que hace es que hayan algunos roles que tienen más prestigio, ¿cierto?, más valoración, más poder, y sobre eso se va construyendo un conjunto de normas, un conjunto, ¿cierto?, de pautas, de creencias, de estereotipos que refuerzan, ¿cierto?, la situación de inferioridad de las mujeres. Y esto tiene efectos importantes en la vida de las mujeres. Por ejemplo, vulnera el derecho a la vida libre de violencia. Vulneran los derechos a la salud sexual y reproductiva, vulneran el derecho al acceso y participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones y vulneran los derechos económicos y sociales. Hemos visto muchísima información de cómo se constituyen estas brechas de desigualdad en términos de acceso, vulnerando derechos fundamentales de las mujeres, ¿no? Y entonces, a partir de esa mirada, de mirar causas y efectos, la Política Nacional de Igualdad de Género lo que identifica y prioriza son 6 objetivos prioritarios en la que todos los sectores de maneras diversas tenemos responsabilidad. Entonces, por un lado dice el objetivo prioritario 1, que es reducir la violencia hacia las mujeres. En esa política, por ejemplo, hemos avanzado muchísimo porque tenemos, por ejemplo, un programa presupuestal por resultados, ¿no? El objetivo prioritario 2 es garantizar el ejercicio de los derechos a la salud sexual y reproductiva. El objetivo prioritario 3 es garantizar el acceso y participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones. El objetivo prioritario 4 es garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres. El objetivo prioritario 5, reducir las barreras institucionales que obstaculizan la igualdad en los ámbitos público y privado entre hombres y mujeres. El objetivo prioritario 6 es reducir la incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios en la población. Entonces, a partir de eso dijimos que nos vamos a centrar en el objetivo prioritario número 5, cuya entidad responsable es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y entonces, para el cumplimiento de este objetivo prioritario se definen 5 lineamientos, ¿no? Por un lado está incorporar el enfoque de género en las entidades públicas que brindan bienes y servicios públicos. El 2, incorporar el enfoque de género en las organizaciones privadas. El 3, reducir las brechas de desigualdad de género en las entidades públicas. El 4 es desarrollar las competencias para la aplicación del enfoque de género en las servidoras y servidores públicos, ahí está PCM y Servir. Y el 5 es prevenir el hostigamiento sexual laboral en las entidades públicas y privadas, ahí tenemos al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la empresa privada, Servir, la administración pública, justamente impulsando políticas contra el hostigamiento sexual y laboral, ¿no? Y entonces, en este contexto, la pregunta es, ¿por qué es necesario transversalizar el enfoque de género en las políticas públicas? Digamos, por un lado, tenemos que reconocer que las políticas públicas no son neutrales al género, no nombrar, no priorizar, no generar cierto data que evidencie la discriminación, la exclusión de un grupo poblacional, hace que nuestras políticas atiendan un solo sector. Entonces, no podemos seguir pensando de la manera en que se pensaba antes.
Por otro lado, es importante reconocer que la situación de desigualdad entre mujeres y hombres corrobora la persistencia, ¿cierto?, de tratos diferentes, discriminatorios que afectan principalmente a las mujeres. Eso es súper importante tenerlo en cuenta justamente para ver cómo respondemos de manera diferente a esas necesidades, a esas situaciones de desigualdad que salen, ¿no? Las mujeres, también hemos dicho, tienen mayores desventajas y limitaciones para el acceso y control de recursos. Y entonces acá podemos hablar de oportunidades de educación, de oportunidades laborales, de participación en espacios de toma de decisiones, acceso a crédito. O sea, hay un montón de situaciones en las cuales las mujeres están en desventaja y tienen limitaciones para acceder a estas oportunidades. Por eso es importante justamente transversalizar el enfoque de género en nuestro quehacer. Y transversalizar el enfoque de género, ¿qué implica? Implica mirar nuestra organización como un conjunto único. O sea, tenemos que mirar desde la planificación estratégica. ¿Qué objetivos nos estamos planteando? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Qué metas nos estamos planteando? Como dijimos, lo importante es empezar a nombrar, a visibilizar, porque si no, luego cuando evalúes, ¿qué vas a evaluar? Entonces, desde la planificación estratégica, nuestros bienes y servicios. ¿Cómo vamos a priorizar nuestra atención? ¿Cómo vamos a hacer eficiente y eficaz nuestros servicios? ¿Cómo vamos a hacer que nuestros servicios atiendan, por ejemplo, a la población que más necesita, la población más vulnerable, ¿no? La gestión del recurso humano. ¿Qué va a pasar con nuestro personal? ¿Cómo vamos a generar condiciones de convivencia saludable para nuestros equipos? El seguimiento y evaluación. Tenemos que justamente mirar desde una perspectiva de género y analizar cuánto de las metas que nos hemos planteado en la planificación estratégica estamos cumpliendo. ¿Cuál es el porcentaje de hombres? ¿Cuál es el porcentaje de mujeres? ¿Qué acciones concretas hemos realizado para promover la participación de las mujeres? Y finalmente tiene que estar expresado en el presupuesto, porque sin presupuesto no vamos a poder hacer nada. Siempre diremos, bueno, con los saldos hemos hecho eso. No, desde el presupuesto tiene que haber una clara voluntad de justamente trabajar la perspectiva de género. Entonces tenemos que apuntar a presupuestos sensibles al género. Y entonces, todo este trabajo tiene obviamente beneficios en la cultura organizacional. Por un lado, contribuye a que las relaciones al interior de las instituciones sean eficaces, eficientes, ¿cierto? Entonces la gestión pública se hace justamente más eficiente y más eficaz. Fortalece la convivencia laboral, porque hacemos frente al hostigamiento laboral. Genera una mayor participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. Si generamos, ¿no? Si la convivencia laboral se hace más saludable, ¿no? Hay una convivencia pacífica, las relaciones al interior de las instituciones, ¿cierto? Justamente apuntan a la eficiencia y eficacia. También haremos que las mujeres puedan participar en los espacios de toma de decisiones. Y para cambiar esos patrones socioculturales que sustentan la discriminación, yo creo que se requieren principalmente estas tres cosas. Por un lado, es la voluntad política de un trabajo articulado entre todos los sectores. Todos los sectores nos comprometemos a apuntar el objetivo hacia un solo lado. En la medida en que sumemos esfuerzos todos los sectores, creo que es mucho más posible lograr las metas y los objetivos prioritarios que se ha planteado la Política Nacional de Igualdad de Género. Implica también generar sentidos comunes, cambiar sensibilidades, ¿no? Para la construcción de un país con igualdad para todos y para todas. Y transformar sensibilidades, comportamientos, construir sentidos comunes, es obviamente fundamental para lograr la sostenibilidad de los objetivos de la Política Nacional de Igualdad de Género. El video no se trata de discriminar, pero las cosas funcionan así. Sexismo y estereotipos de género en las entidades públicas peruanas. Tienen que ver el video está en el aula virtual, ¿cierto? Está colgado. Pero es importante como tres conceptos que salen como fundamentales, ¿no? Los estereotipos de género. Muchas instituciones, muchas personas que deciden, por ejemplo, a quién contratan y a quién no contratan, todavía funcionan en función de estereotipos de género, ¿no? A partir de estas creencias, ¿cierto?, que sostienen que las mujeres, ¿cierto?, no pueden hacer determinadas actividades, no pueden hacer determinadas acciones, se define a quién se contrata y a quién no se contrata. Por ejemplo, en el video se ve claramente
Claro, y el video es efectivamente una representación de la realidad, pero lo que se ve es que muchas de las personas que deciden a quién contratan y a quién no contratan, todavía están permeadas por estas miradas, por esas creencias, por esos estereotipos que legitiman, ¿cierto?, la discriminación, la violencia y vulneran oportunidades de desarrollo. Una mujer con un hijo pequeño que compite con un hombre que no tiene hijos o aún teniéndolos, obviamente la mujer está en desventaja. Hay un sexismo institucionalizado en estos tomadores de decisiones, o sea, la creencia de que hay un sexo superior al otro. En esta línea, es súper importante, por ejemplo, plantear el uso del lenguaje inclusivo, ¿cierto?, que permite visibilizar en igualdad de condiciones a los hombres y a las mujeres. Yo creo que el lenguaje es un instrumento poderoso que nombra, que reconoce, que valida. Lo que no se nombra no existe, ¿no? Y finalmente, es evidente que tenemos que trabajar el tema del hostigamiento sexual. Tenemos una norma que reconoce como un tipo de violencia, ¿cierto? Y además nos dice que el hostigamiento sexual es cualquier acción u omisión basada en el género que cause daño, sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Entonces, el hostigamiento como un tipo de violencia vulnera derechos y afecta derechos fundamentales de las mujeres. Entonces, recordemos, para ir terminando, que la Política Nacional de Igualdad de Género, la PNIC, es una gran oportunidad para enfrentar de manera decidida como país los patrones socioculturales que legitiman y sostienen la vulneración de derechos fundamentales de las mujeres. Y eso es súper importante, ¿cierto? Porque justamente tener una política nacional lo que hace es que todos los sectores podamos apuntar hacia un solo objetivo. Luego, la PNIC reconoce que la desigualdad de género no se da de forma aislada, sino de manera interseccional, con otros factores de discriminación como la pertenencia étnica, la orientación sexual, la condición socioeconómica, el lenguaje, la condición de discapacidad. Entonces, la Política Nacional de Igualdad de Género reconoce a las mujeres en sus diversidades. No reconocemos, ¿cierto? Entonces, justamente reconoce que las múltiples opresiones operan en nuestras historias. Entonces, atendemos, ¿cierto?, a las mujeres en sus diversidades. Entonces, la transversalización del enfoque de género es una estrategia, un instrumento de gestión que nos permite avanzar en la lucha permanente contra la discriminación de género, ¿no? Es como su aparato, el instrumento que va a permitir justamente cumplir con los objetivos que se plantea la Política Nacional de Igualdad de Género. Transformar sensibilidades, comportamientos, crear sentidos comunes es tarea fundamental para lograr la sostenibilidad de los objetivos de la Política Nacional de Igualdad de Género. Se busca, ¿cierto?, de manera conjunta, y ese es un poco el objetivo también de este curso, de construir un país democrático, con igualdad, libre de violencia y discriminación. Para eso tenemos que cambiar nuestras formas de pensar, tenemos que preguntarnos, tenemos que deconstruir todos estos temas que hemos visto, que como se han naturalizado, tenemos que empezar a cuestionarlos, a reconocerlos. Ese es el primer paso para transformarlos. Y esa transformación hemos dicho que primero es personal. En la medida que seamos capaces de mirarnos, de revisar nuestras propias prácticas, vamos a cambiar nuestra manera de gestionar también nuestras políticas públicas. Finalmente, les invito a ver el video Transversalización del enfoque de género, ¿cierto?, que está en el aula virtual, que justamente va a ayudar a profundizar por qué es importante la transversalización del enfoque de género en nuestro quehacer. ¿Por qué es importante la transversalización de género en las políticas públicas? ¿Por qué es importante la transversalización de género en la gestión organizacional? ¿No? Y entonces, vean el video, lean la lectura, nos vemos la siguiente sesión.